Eso es importante. Y vamos a poner un puntero para que se vea muy bien. Em, bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con órbita, son las lesiones ocupantes de espacios de la órbita y hacer un enfoque un poco diferente a lo que dejar de hacerlo tan teórico y ser un poco más práctico. Sin embargo, es necesario recordar de inicio que las órbitas son dos, donde se aloja el globo ocular, pero no es exclusivo del globo ocular, sino existen gran cantidad de estructuras y de diferentes tejidos que la componen. Tenemos tejido óseo, tenemos glándula lagrimal, las vías, el globo ocular, los músculos extraoculares, tejido conectivo, el nervio óptico, cartílago, nervios, etcétera. Y cada uno de ellos puede, por supuesto, producir tumores y de allí que esa clasificación que está publicada en el libro de Janov del año 2002 y donde nos hablan de tumores primarios de la órbita, tumores secundarios y tumores metastásicos. Siendo una clasificación tan larga, nosotros conocemos gran cantidad de esos tumores de la práctica diaria de la patología quirúrgica. Y empezamos con los coristomas y amartomas, los tumores mesenquimáticos de origen vascular, de tejido graso, tejido fibroso, tejido muscular, hueso, cartílago, tumores de estirpe neural, tumores otros misceláneos, quistes epiteliales y neoplasias de la glándula lagrimal y los tumores del sistema linfoide hematopoyético. De alguna manera, cuando revisamos el libro de la OMS publicado en el año 2018, no le da un espacio exacto a la órbita, sino que lo refieren a uno a otros libros. De tal manera que para la actividad de hoy vamos a utilizar la clasificación que vimos antes del libro de Janov y aquí la vemos mucho más simplificada y tiene los mismos tumores que hablamos previamente y al final recordar que aparte de los tumores primarios, hablamos de tumores secundarios para aquellos que invaden por contigüidad y esto ocurre con alguna frecuencia en órbita y los tumores metastásicos que vienen de cualquier lugar del organismo hasta la órbita. En una serie de 15 años, utilizando esa misma clasificación, vemos que el mayor porcentaje lo tienen los tumores de estirpe linfoide y hematopoyético. Sin embargo, se pueden ver muchos otros en un número variable. ¿Qué factores consideramos nosotros para abordar una lesión orbitaria? En primer lugar, la edad del paciente. En segundo lugar, los síntomas y signos, siempre y cuando nos los indiquen. Y la imagenología es muy importante en esta ubicación en particular. De tal manera que si nosotros abordamos una lesión orbitaria de acuerdo al grupo etario, tenemos que en los niños hay lesiones de tipo quístico en este orden de aparición, de frecuencia. En segundo lugar, lesiones vasculares, lesiones inflamatorias, luego rhabdomyosarcoma y tumores secundarios y metastásicos en quinto lugar, siendo que el 22% de los casos que se ven en pacientes pediátricos son malignos. Esto aumenta a un 63% en el caso de pacientes adultos, en los cuales vamos a ver que las lesiones más frecuentes son primero inflamatorias, luego llegan los linfomas, posteriormente lesiones vasculares de la glándula lagrimal y los secundarios y metastásicos. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con síntomas y signos, hay tres elementos muy importantes. En primer lugar, la evolución del paciente, cuánto tiempo tiene de evolución, si hay o no hay proptosis y si hay o no dolor. Y ya vamos a ver por qué. En el caso de, como decía, la imagenología, radiología convencional, tomografía axial computarizada, resonancia magnética, ecografía en angiografía, si fuera el caso. Entonces vamos a
abordar los tumores de la órbita y los vamos a separar en dos grandes grupos, como dije en un inicio, los tumores pediátricos y los tumores en pacientes adultos. Esto es el algoritmo o el flujograma realmente para una lesión de ocupación de espacio en un paciente pediátrico. Como dijimos, clínicamente vemos cómo ha sido la evolución, si el proceso ha sido lento o si ha sido rápido. En el caso que ese crecimiento de la lesión sea lento, hay un elemento importante de saber si la lesión es de tipo quística o es de tipo sólida. De tipo quística, el más frecuente, el quiste dermoide. De las lesiones sólidas tenemos los osteomas, la enfermedad inflamatoria de la órbita o pseudotumor inflamatorio, los linfangiomas, entre otros. Si el crecimiento ha sido rápido, si el paciente tiene o ha tenido patologías previas o asociadas, pudiera ser una leucemia, pudiera ser un retinoblastoma. Y si no tiene patologías previas y el crecimiento ha sido rápido, una de las más frecuentes es la presencia de un rhabdomyosarcoma. Esto es una forma muy simplificada, pero que nos permite abordar el tumor por lo menos con los que tenemos más frecuentes y luego buscar los que son más infrecuentes. Entonces tenemos acá un primer caso, un paciente masculino de 5 años, quien tiene una masa remitente en el cuadrante superexterno de la órbita derecha, con un tiempo de evolución no precisado. Y esto es lo que vemos en la imagen. Fíjese, en el globo ocular derecho, en la órbita, vemos esta masa que levanta la cola de la ceja. El aspecto macroscópico de esta lesión es una lesión quística que al corte muestra un contenido untuoso e inclusive presencia de pelos. El diagnóstico, como todos lo tienen que estar pensando, un quiste dermoide, que vemos histológicamente una lesión quística que tiene en su pared la presencia de folículos pilosos y glándulas sebáceas. La lesión benigna, cuyo diagnóstico diferencial debe incluir el quiste epidérmico, donde no hay presencia de anexos en la pared, los hidrocistomas, bien sean ecrinos o apocrinos, de acuerdo al tipo de epitelio que lo reviste, los quistes ductales de la glándula lagrimal e inclusive los pilomatricomas. Otro caso, paciente femenino, 15 años de edad, quien presenta dolor y proptosis en el ojo izquierdo y tiene una masa, como la vemos acá, orbitaria intraconal, es decir, que está en el cono donde está el nervio óptico. Tiene una ubicación muy delicada por la gran cantidad de estructuras que pasan en esa ubicación. El aspecto macroscópico es una lesión que tiene un relativo buen plano de clivaje y donde vemos al corte la presencia de cavidades y sangre de un color pardo oscuro. Histológicamente, vemos que es una lesión de estirpe vascular, vemos gran cantidad de vasos, pero los vasos son como heterogéneos. Hay vasos pequeños en la parte superior, vasos un poco más grandes, e inclusive en el lado derecho pueden ver una luz vascular bien grande, en el lado izquierdo hay algo que nos recuerda un poco a la dicotomización, de tal manera que es una lesión, como decía en un inicio, heterogénea, e inclusive en esta fotografía vemos espolones que tabican esa lesión y las luces vasculares tienen esa gran cantidad de glóbulos rojos, inclusive vemos tejido adiposo de la órbita. En la pared de algunos de estos vasos veíamos inclusive folículos linfoides. Diagnóstico: una malformación vascular. Y lo llamamos malformación vascular porque tiene esa mezcla de tejido de lesiones, por decirlo de alguna manera. Tiene cosas de hemangioma capilar, como vemos acá, cosas de hemangioma cavernoso, un aspecto del linfangioma, inclusive de tumor fibroso solitario. Diagnósticos diferenciales con las lesiones únicas, como puede ser un hemangioma capilar puro o un hemangioma cavernoso puro, o, como decía, tumor fibroso solitario, hemangiopericitoma, que tiene la dicotomización que vimos en algunas de las luces vasculares,
e inclusive linfangiomas. Y en este caso, este linfangioma está ubicado en el espesor de la glándula lagrimal. Decía que veíamos espolones similares a los que ya mostré. Otro caso, un paciente masculino, 16 años de edad, quien presenta proptosis no dolorosa en el ojo izquierdo. Si comparamos ambos globos oculares, vemos que del lado izquierdo hay una proptosis. En las imágenes vemos una lesión lateral al globo ocular, está ubicada en la órbita, pero tiene características muy similares al tejido óseo del resto de las estructuras. Y con esto y los cortes histológicos vemos con hematoxilina y eosina la presencia de trabéculas óseas maduras y vemos esto mismo en la coloración de tricrómico. Esto para el diagnóstico de un osteoma compacto. No son lesiones frecuentes, pero se ven en la órbita, en el resto de los huesos de la cara. Diagnósticos diferenciales con otras lesiones que aunque no tienen las mismas características radiológicas, pueden verse como lesiones únicas, como puede ser el neurofibroma, como lo vemos macroscópicamente, microscópicamente. Recuerden que neurofibroma lo podemos ver o no en el contexto de neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, schwannomas también, este aspecto macroscópico, y lo vemos histológicamente con zonas más celulares, patrón Anthony A, zonas un poco más laxas, patrón Anthony B, cuerpos de Verocay, etc. Otra lesión, vemos que se trata de un paciente masculino de 12 años de edad, quien presenta una masa en el ojo izquierdo y una discreta proptosis. Histológicamente vemos, ya reconocemos la grasa orbitaria, vemos un tejido fibroso denso, vemos ciertos vasos, vemos un infiltrado inflamatorio un poco difuso para el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, anteriormente conocida como pseudotumor inflamatorio. En este caso, uno de los elementos más importantes es determinar cuánto de la fibrosis podemos estar observando en las láminas y el infiltrado inflamatorio que generalmente es polimórfico. Puede tener presencia de folículos linfoides, puede tener inclusive reacción a cuerpo extraño. Como vemos acá, presencia de folículos linfoides. Aquí estamos viendo una lesión que está inclusive afectando la glándula lagrimal y vemos algunos ductos. Pero vemos que el infiltrado inflamatorio es difuso de tipo mononuclear con algunas zonas que pueden encontrarse inclusive polimorfos. Diagnóstico diferencial, lesiones más agudas como puede ser un absceso orbitario, otro tumor u otra lesión ocupante de espacio en un paciente masculino de 7 años de edad, quien presentó una masa orbitaria de 1 mes de evolución y este es el aspecto macroscópico. Histológicamente, con una coloración de paz, estamos viendo la presencia de unos tractos de tejido fibroso, pero vemos una lesión tumoral densamente celular y lo que llama la atención es la distribución de esas células tumorales con respecto a los tractos fibrosos. Para muchos deben estar ya pensando que tiene una distribución, algo que nos recuerda a los alvéolos pulmonares. Si lo vemos a mayor aumento, vemos esos tractos fibrosos y la presencia de las células que pareciera que se están desprendiendo de ese tejido fibroso. Con una coloración de tricrómico, estamos viendo los septos fibrosos de color verde y las células tumorales todas de color rojo. Y con inmunistoquímica, las células son positivas a miogenina. Diagnóstico, un rhabdomyosarcoma alveolar. Estas son lesiones de muy mal pronóstico y que tienen un tiempo de evolución muy corto. Y los diagnósticos diferenciales, otros tipos o subtipos de rhabdomyosarcoma, como puede ser el embrionario, el pleomórfico, sarcoma de Ewing y sarcoma mieloide. Una paciente escolar femenina de 7 años de edad que presenta una proptosis súbita en el ojo izquierdo y fíjense en las imágenes tan impresionantes de cómo ocurre esa proptosis y todo el tejido, cómo está afectado. Diagnóstico
de referencia un rhabdomyosarcoma. Cuando se hizo la enucleación, se trajeron esta masa que hacía cuerpo con lo que estaba en la zona retroocular e histológicamente se ve una lesión tumoral maligna que inclusive tenía una tipia muy marcada y se hizo estudio de inmunohistoquímica con alfa-1 antitripsina, mieloperoxidasa para el diagnóstico de un sarcoma mieloide. No es frecuente, la indicación quirúrgica no existe, pero en algunos casos estas enucleaciones se hacen o se hicieron en algún momento porque no se tenía un diagnóstico claro. Diagnóstico diferencial, cualquiera de los subtipos de rhabdomyosarcoma e inclusive sarcoma de Ewing. Otro paciente pediátrico, una preescolar femenina de 12 meses de edad, quien presenta una masa calcificada intraocular, fue tratada con quimioterapia, pero tiene una lesión no solamente en el globo ocular, como vemos en esta foto macroscópica, donde el globo ocular es de pequeño tamaño y de aproximadamente 17 en su mayor diámetro, siendo que el tamaño para esta edad debería estar ya entre los 20 o 22 milímetros. Vemos un cristalino blanquecino y detrás del cristalino esta masa amarillenta. Ya para los que tienen alguna experiencia en patología ocular dicen, bueno, eso es un retinoblastoma. Y cuando vemos las imágenes, fíjense que no es solamente lo que está ocurriendo dentro del ojo, sino que es un tumor que ha alcanzado ya la órbita y el nervio óptico en la porción central. Esto se trata, perdón, de un retinoblastoma en regresión, y por eso es que tiene ese patrón donde está ocurriendo una disminución del tamaño del globo ocular, pero que estas células no están quiescentes, sino que están inclusive invadiendo, como decía, nervio óptico y alcanzando la órbita. En el aspecto histológico, bien característico de un retinoblastoma, la presencia de las pseudorosetas perivasculares. Un tumor neuroblástico maligno con un alto índice de malignidad, como podemos ver. Pasando a las lesiones o las lesiones ocupantes de espacio en pacientes adultos, vamos a ver un cuadro similar al que vimos para pacientes pediátricos y vemos una lesión tumoral que vamos a evaluar lo mismo. Entonces, si estas lesiones son de crecimiento lento, vemos. Si el patrón es sólido, tenemos opciones como son pseudotumor inflamatorio, algunos hemangiomas, lesiones neurales, tumor mixto benigno de la glándula lagrimal. Si el patrón es infiltrativo y el crecimiento es lento, algunos de los tumores linfoides y los linfangiomas igualmente. Sin embargo, si el crecimiento de la lesión es rápido y se produce dolor, es muy característico del carcinoma adenoideoquístico de la glándula lagrimal. Y en el caso de crecimiento rápido, pero sin dolor, hay que pensar en metástasis y lesiones tipo algún subtipo de linfoma. Pero hay otras lesiones diferentes. En este caso, tenemos un paciente femenino, 58 años de edad, quien se presentó con proptosis, fiebre y tuvo una evolución muy tórpida. Esto fue antes de la primera antes de realizar el primer procedimiento quirúrgico, vemos una lesión que está afectando el ángulo interno, pero vemos el edema tan importante en el resto del tejido. Como decía, la paciente tuvo una evolución tórpida y hubo que hacerle una exenteración de emergencia, que es lo que vemos en la foto de la derecha. Y vemos el espécimen de una exenteración, y es una exenteración porque tiene los párpados y tiene el tejido orbitario. Y si vemos en el centro, en esa órbita, el nervio óptico rodeado de un tejido irregular amarillento. El ojo está prácticamente normal, pero el tejido que lo rodea está completamente patológico. Y lo que se veía con hematoxilina eosina era una lesión que impresionaba como un absceso, inclusive con algunas células gigantes, algunas áreas donde había algo que parecían como colonias bacterianas y que estaba inclusive invadiendo ese tejido adiposo de la órbita.
el tejido necrótico tan importante que nos impedía en algunas zonas reconocer estructuras. Y cuando se hizo coloración de paz, vimos estas estructuras, esto que ya lo podemos hablar de unas hifas gruesas que tienen unas pequeñas dicotomizaciones. Y cuando hacemos la impregnación de Crocot, aquí vemos ya esas hifas ya de un diámetro bien importante. Para el diagnóstico de una mucormicosis orbitaria no es frecuente y sus diagnósticos diferenciales más importantes incluyen el granuloma letal de la línea media y cualquier infiltración por tumores de bien sea párpados, conjuntiva e inclusive de senos paranasales. Pasamos al siguiente caso, otro paciente femenino de 45 años de edad, quien tenía una masa orbitaria superexterna izquierda, como vemos acá. La imagenología, vemos en este caso que la masa es de tipo, es una masa difusa, y cuando se hizo la resección, el aspecto macroscópico no nos dice mucho, una lesión que está de tipo homogéneo. Sin embargo, en la fotografía de la derecha vemos con hematoxilina y eosina la glándula lagrimal en la periferia y adyacente a la misma la presencia de estas células linfoides en forma difusa que eran CD20 positivo, como vemos en la fotografía inferior, y vemos un control positivo de AE1, AE3 en los ductos restantes de la glándula lagrimal para el diagnóstico de un linfoma de la zona marginal extranodal asociado a mucosa Malton. Diagnóstico diferencial con enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, pseudotumor inflamatorio. Y aquí vemos algo de lo que ya habíamos hablado, la presencia de fibrosis importante, el infiltrado inflamatorio en la foto de la derecha superior, en la foto de la izquierda inferior, un folículo linfoide, y la presencia, como decía, en la foto, la última, de una fibrosis bien marcada. Las hiperplasias linfoides que tienen un aspecto diferente. El maltoma es mucho más difuso. En este caso se ven los folículos que todavía se reconocen con centros germinales prominentes. Otras lesiones de estirpe linfoide, como pueden ser linfoma difuso de células grandes, que ya tiene un aspecto, por supuesto, con mucha mayor atipia, presencia de mitosis, que se pueden ver en el contexto o en la presencia, inclusive de la glándula lagrimal. Linfoma de Burkitt también se puede ver como diagnóstico diferencial. Otro de los casos, un paciente masculino de 56 años de edad, quien tuvo una masa dolorosa y un exoftalmo derecho de 8 meses de evolución. Este paciente lamentablemente falleció al poco tiempo. Sin embargo, tuvimos el acceso a la imagenología y hay algo bien importante. En el espesor de la lesión que estamos viendo en ambos lados, en la foto de la derecha, vemos que hay un centro de calcificación y esto es llamativo. Esto con el dolor y este aspecto histopatológico nos da el diagnóstico de un carcinoma adenoideoquístico. Los carcinomas adenoideoquísticos tienen un patrón que se ha descrito de patrón en queso suizo, que se ven unas trabéculas de células tumorales que dejan esos espacios claros que generalmente están llenos de mucina. Sin embargo, el carcinoma adenoideoquístico tiene diferentes patrones. Tiene este patrón cribiforme que vemos superior izquierdo. En el lado derecho el patrón esclerosante, donde se ven ductos o células tumorales realmente separadas unas de otras por un tejido fibroso bien marcado, y de allí el término esclerosante. En la foto de la izquierda vemos el patrón tipo comedocarcinoma, que nos recuerda mucho a las lesiones de mama, con el centro necrótico y las células tumorales alrededor. Y en el lado derecho vemos el patrón sólido. De aquí es bien importante recordar que carcinoma adenoideoquístico en la glándula lagrimal se debe reportar la cantidad o el porcentaje de áreas sólidas, ya que éstas le dan un peor pronóstico. Como dijimos, un paciente con dolor, y el dolor se presenta porque hay una invasión perineural en forma precoz en estos casos, e igualmente la invasión ósea con infiltración del periósteo hace que esa lesión o ese tumor sea sumamente doloroso. Diagnóstico diferencial, otras lesiones en la glándula lagrimal, como puede ser el adenoma pleomórfico, como vemos aquí, una lesión
completamente benigna, que tiene el doble componente epitelial y mesenquimal, los adenocarcinomas NOS, es decir, aquellos que no tienen ningún otro subtipo especificado, y lo que se ven son los ductos de células tumorales. Adenocarcinoma pleomórfico, la contrapartida maligna del adenoma pleomórfico, son los tumores más frecuentes de la glándula lagrimal y que son diagnóstico diferencial de la misma. Otro caso, paciente masculino de 32 años de edad, quien no tenía antecedentes patológicos y refería aumento de volumen en ojo izquierdo de 7 meses de evolución. Aquí estamos viendo la proptosis tan marcada en la foto inferior. La imagenología, acá lo vemos. Fíjense que es una lesión que tiene, es una lesión grande, pero que tiene como un doble patrón. Hay unas zonas que son más sólidas, unas zonas un poco más difusas. El aspecto macroscópico, una lesión de bordes irregulares que tiene un aspecto inclusive como mamelonado y que es bastante sólida. El aspecto histológico nos demuestra dos áreas, unas áreas celulares, células basofílicas bien marcadas, y unas áreas un poco más claras que están envueltas en un tejido rosado que tiene un aspecto inclusive hasta condroide, pudiéramos decir, con inmunistoquímica, proteína S100 positiva, para el diagnóstico de un condrosarcoma mesenquimal, lesión que es muy infrecuente y cuyos diagnósticos diferenciales deben incluir el osteosarcoma, que el secundario es el más frecuente que el primario, es decir, el que se origina de los huesos propios de la órbita, es más infrecuente que aquellos que invaden predominantemente de senos paranasales. Otro caso que tenemos acá, un paciente femenino, 66 años de edad, quien venía con un diagnóstico de un adenocarcinoma de células claras de la glándula lagrimal por una biopsia incisional. A nosotros nos envían el espécimen de revisión de esta exenteración. Y como ya habíamos visto anteriormente una exenteración, ya reconocemos en este caso en una total que tiene párpado superior, párpado inferior, pero lo que más llama la atención es que el tejido orbitario, bueno, ya había estado colocada la tinta china y vemos ese tono azul, pero sí vemos, sobre todo en la porción inferior, esa infiltración de un tejido en toda la órbita que no se ve claramente, no se ve la presencia de un tumor macizo, sin embargo se ve como un patrón infiltrante. E histológicamente vemos, reconocemos ya a poco aumento la presencia de los lóbulos de adipocitos maduros correspondientes a tejido orbitario, pero vemos en ese tejido fibroso la presencia de unas células pequeñas que están, parecieran como infiltrando, pero pudieran recordarnos igualmente un infiltrado inflamatorio. Y si lo vemos a mayor aumento, reconocemos sí glándula lagrimal. Recuerden que el diagnóstico original era un adenocarcinoma de la glándula lagrimal, entonces estamos reconociendo el órgano perfecto, pero vamos a observar que estas células están infiltrando de una forma muy irregular, algunas inclusive tienen un citoplasma claro, y empezamos a pedir ayuda a la inmunistoquímica. Vemos cóctel de queratinas, E1, E3, como marca positivo en la glándula lagrimal y en algunas células igual, las células tumorales que habíamos visto. Un CD68 no marcan estas células, sin embargo se ven algunos histiocitos en el espesor de la lesión, citoqueratina 7, con un control interno positivo. Tenemos aquí la glicoproteína GCDPP15, que está positiva en algunas células, y algunos deben tener alguna idea. Receptores de progesterona muy aislados, receptores de estrógeno poco más positivos en algunas células, para el diagnóstico de un adenocarcinoma metastásico de un tumor primario en mama. Entonces, con estos casos, lo que he querido es mostrarles a ustedes ciertas lesiones, por supuesto no todas, lesiones orbitarias, y cuando nosotros hablamos entonces de lesiones orbitarias, recuerden que debemos separar que no es lo mismo lo que se ve en pacientes pediátricos que lo que se ve en pacientes adultos. En lesiones orbitarias en niños, el 50% de esos tumores, la mayoría son quísticos, que hay que pensar en el radiomiosarcoma en cualquiera de sus subtipos,
pero hay que considerar otros tumores benignos, como puede ser el hemangioma capilar, lesiones mesenquimáticas benignas o malignas, histiocyticas e inclusive leucemia. En el caso de lesiones orbitarias en pacientes adultos, tomar en cuenta todas las proliferaciones linfoides, incluyendo la enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita y dentro de las vasculares el hemangioma cavernoso. Recordar también que los tumores secundarios y metastásicos son más frecuentes en adultos y que la incidencia de tumores malignos se va incrementando con la edad. Bueno, quisiera agradecerle igualmente al equipo de trabajo que hace algunos años nos ayudó para la realización de esta casuística, como son la doctora Jamie Carvajal, la doctora Alison Malpica, la doctora Sandra Romero, la doctora Imelda Epifano y la licenciada Carmen Abreu. Buen- Gracias. buenísima tu presentación como siempre. Eh, Realmente la patología ocular es amplísima y abarca cualquier cosa, ¿no? Como acabamos de ver en esta revisión. Y te iba a preguntar algo. Estos algoritmos, que además yo amo los algoritmos porque te ayudan a organizar las ideas como una computadora con carpeticas para uno poder ir viendo qué puede ser y qué no puede ser. Eso es de la sección, ¿cierto? Eso es tuyo. Sí, Esa es sí. un algoritmo creado por ti. Sí, eso fue una idea entre, en aquel momento, residentes Jamie Carvajal, que hizo una muy parecida para retinoblastoma, y eso se aplicó para la tesis de Alison Malpica, que trabajó sobre tumores orbitarios. Y todos estos casos que, bueno, que han ido saliendo y que algunos de ellos tú conoces, Claro. que los vimos en conjunto y que, bueno, que más o menos nos indican o nos muestran como algo, como un abreboca de lo que es la patología orbitaria, que es sumamente amplia, pero que la mayoría de los patólogos quirúrgicos la conocen, porque no son lesiones muy diferentes a lo que se ven en otras ubicaciones. Y una pregunta, ¿tú has publicado esta parte de el algoritmo de abordaje de evaluación de esta No, patología? no, pero podemos hacerlo. Ah, buenísimo, claro. Es que nada, yo ya había oído esta charla, obviamente, eh, pero hoy me gustó más, porque te ayuda como, claro, fue como un recuento de todas las cosas que siempre hemos visto y que hemos hablado, pero la forma, el abordaje de la evaluación en algo que no es usual, porque cuando nos llegan nos ponemos un poco locos porque son cosas que pues no llegan todo el día. Entonces, nada más Sí, el algoritmo para organizar las ideas, de qué se trata, es fantástico. Por ahí van ideas. sí, bueno, tengo algo ya que hacer. Claro. Gracias. Vamos a ver si hay preguntas. Como que no hay muchas preguntas. Pero estuvo genial, me encantó. Bueno, yo espero que realmente la hayan disfrutado y que por lo menos les ayude. Es lo que tú dices. Yo creo que la mayoría de los patólogos tenemos esta forma de, de presentar, de pensar, más que de presentar. Leí algo, pero se me fue. Sí, porque De melanomas. sí, ya te lo digo, pero si quieres terminar la idea. Sí, lo que decía es que nosotros hablamos y pensamos, perdón, y nuestro cerebro está como compartimentalizado. Entonces uno empieza a ver una cosa y piensa en la otra, no, pero si fuera, no, si fuera adulto. Y por eso es que cuando uno, por ejemplo, recibe un caso y ves la boleta y que ni siquiera le ponen edad, uno dice, ¿y por dónde empiezo? Empiezo por buscar el teléfono y llamar al cirujano. No, no puedo recibir un caso sin saber la edad. Piense la cantidad de opciones y las tengo que tratar de reducir si es un paciente pediátrico o un paciente adulto. Eso es lo ideal. Y el hecho de plantearse siempre los diagnósticos diferenciales. Hoy, por ejemplo, estábamos viendo un caso y pidiendo la inmuno muy dirigida a que había una lesión en la pleura y que tenía que ser lo que yo estoy pensando. Ajá, pero ¿y si no es? ¿Y si cuando sale la inmuno no es? Vamos a plantear los diagnósticos diferenciales de esto y en eso te ayuda el algoritmo. De hecho, Sí, una de las herramientas como todos los patólogos generales, yo no manejo mucho la patología de piel, yo amo los algoritmos de Ackermann porque te dan es una una maravilla. visión de qué es lo que tú tienes que pensar en las diferentes patologías. Y bueno, esto se aplica allí también, pues.
Bueno, e inclusive hablando, perdón, antes que me vayas a hacer la pregunta, hablando de los diagnósticos diferenciales, hay algo que yo recuerdo desde que inicié el posgrado y empecé a ir a los congresos y empezó uno a escuchar otra gente hablando y hacían presentación de un caso y revisión de la literatura. Uno decía, bueno, a lo mejor no es algo del otro mundo, pero una de las cosas que yo siempre extraigo de eso es que me pueden presentar un caso de una, no sé, un carcinoide del apéndice, pero me presentas 10 diagnósticos diferenciales con sus láminas y eso te da un bagaje súper importante porque te permite plantear opciones que de otra manera no te las plantearías si no estudias a profundidad esa lesión. Exacto, así mismo es. Por acá la pregunta que tenías en el chat es, dice, ¿los melanomas son más frecuentes primarios o metastásicos? Secundarios, ni una ni otra. No, primarios son raros originarse del tejido orbitario propiamente dicho. Los que se ven con más frecuencia en la órbita son los que provienen de la conjuntiva, que es la ubicación característica para el melanoma. Y los melanomas metastásicos a la órbita son también súper infrecuentes, tal vez son inclusive más frecuentes como metástasis al tracto uveal, es decir, a iris, cuerpo ciliar, coroides, o sea, intraocular más que orbital. Pero siempre el melanoma nos pone a pasar trabajo y de pronto lesiones amelanóticas, o sea que hay que tenerlo en cuenta, pero como tumor secundario más frecuentemente. Buenísimo. Y nada, saludos a Alejandra, que ya vi que saludó por allí, y gracias a todos por sus comentarios. Pues muchas gracias, María Eugenia. De verdad que agradecido por esta fantástica revisión y además por estar despierta a las 2 de la mañana, por compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, súper encantada y bueno, saludos a todos, encantado de haberlos visto. Bueno, que mañana te dejen dormir. Saludos, Carolina.